Bueno, en el día de hoy trabajaremos con el concepto de tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico? El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar dado. El tiempo atmosférico varía con el correr de las horas e incluso en un mismo territorio. Se manifiesta de acuerdo al comportamiento del conjunto de sus elementos. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos que varía con el correr de las horas e incluso en un mismo territorio? Nos puede pasar que, por ejemplo, hoy en Salto llueva en la mañana, pero por ejemplo en la tarde no. O que durante todo el día haya llovido en el departamento de Salto, en Durazno no, en Florida no, pero sin embargo en Cerro Largo sí. Tenemos todo un mismo territorio, pero el comportamiento de sus elementos es diferente. Bien. ¿Qué son estos elementos? ¿A qué se hace referencia a los elementos del tiempo atmosférico? Los elementos del tiempo atmosférico son temperatura, presión atmosférica, viento, humedad, nubosidad y precipitación. La temperatura es la cantidad de calor que se acumula en el aire en un momento y lugar determinado. Se mide en grados centígrados y se lo realiza con este instrumento. Incluyen las máximas y mínimas. Por otra parte, otro de los elementos que componen el tiempo atmosférico es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es el peso que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos. Varía según la altitud y la temperatura. Bien, aquí tenemos la imagen de un relieve, que figura en relieve, y tenemos dos altitudes, dos alturas, el nivel del mar y aquí a unos cuantos metros sobre el nivel del mar. Bien, el peso que ejerce la atmósfera sobre esta parte, sobre esta superficie, sobre los cuerpos que se posicionan aquí, es mucho menor. ¿Por qué? Porque la columna de gases es menor en este lugar. Por ende, se dice que a mayor altitud, menos presión atmosférica. Por otra parte, a menor altitud, ejerce una mayor presión la atmósfera sobre los cuerpos que se posicionan. Bien. El instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica es el siguiente. Es el barómetro. Otro de los elementos que componen el tiempo atmosférico es el viento. ¿Qué es el viento? El viento es el aire en movimiento. ¿Cómo lo percibimos? Lo podemos percibir cuando sentimos la brisa en el rostro, cuando se mueve una cortina, cuando entra una corriente de aire por una ventana, cuando vemos las hojas de los árboles moverse. Y se lo puede medir con un instrumento llamado anemómetro y la dirección del viento se puede medir con este instrumento llamado veleta. Bien. Otro de los elementos que compone el tiempo atmosférico es la humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en la troposfera. La troposfera es una de las capas que tiene la atmósfera. Este vapor de agua lo que hace es absorber durante el día la energía solar y liberarla durante la noche. El instrumento de medición que se utiliza es el siguiente, es el higrómetro. Por otra parte, tenemos la nubosidad. La nubosidad es una masa densa de partículas de agua o cristales de hielo en suspensión. Las nubes se forman por condensación del vapor de agua que existe en la atmósfera. ¿Cómo la percibimos? De esta manera. Cuando vemos esa condensación, en esta imagen se puede ver de manera más simple, pero si nos podemos observar en días más nubosos, logramos llegar a verlo a simple vista. Por otra parte, el último de sus elementos es la precipitación o precipitaciones. Primero que nada, precipitación es cuando algo cae. En este caso es la caída de partículas de agua. Se la puede medir con un instrumento llamado pluviómetro
a la caída de agua en estado líquido. ¿Por qué digo en estado líquido? Porque hay diferentes tipos de precipitaciones. Pueden ser sólido, aquí está un tanto sólido, o líquida como el agua. Bien. Su unidad de medida es en milímetros. Por último, y para cerrar, existe una diferencia entre tiempo y clima. Por lo general, tendemos a pensar que tiempo y clima es lo mismo. En realidad, no lo son. Ya que, como habíamos dicho, el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Tiende a ser cambiante, es momentáneo. Sin embargo, el clima es el conjunto de las condiciones meteorológicas que se presentan en la atmósfera en un territorio durante un periodo no menor a 30 años. Bien, por eso podemos decir que el clima es permanente y estable, porque tiene un lapso de tiempo que no es menor a 30 años. Por ende, no se modifica o no se manifiesta, no cambia en cuestión de horas, de 2 o 3 horas el clima no cambia. Sin embargo, el tiempo atmosférico sí. Bien. Aquí les dejo las referencias bibliográficas de donde yo adquirí el material para poder elaborar este video y presentación para ustedes. Espero que estén bien. Nos vemos pronto.